Hola, qué gusto que estar nuevamente con ustedes, Freddy Huiza. Pueden seguirme por mi canal de YouTube, Freddy Huiza. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando ahora la iglesia de Esmirna y de una vez al versículo bíblico. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice: escriba el ángel en la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, indudablemente es Cristo. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Este periodo es un periodo de muerte, indudablemente. Este periodo es el que continúa al periodo apostólico. El periodo apostólico finalizó en la iglesia de Éfeso en el año aproximadamente 100 con la muerte de Juan. Al morirse los 12 apóstoles, acabó el periodo apostólico. Y comenzó el periodo de Esmirna. Esmirna viene de la palabra mirra, usado en perfumería, es algo gomoso que produce un olor, una esencia, y se usa en medicina y muchos otros aspectos, pero también en el tiempo antiguo se usaba también para sepelios, para muertos, para cubrir esos malos olores, ¿sí? Entonces, el olor a muerte es el que define el periodo de Esmirna, la muerte. Por eso Jesús dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, porque el periodo era de muerte. El Imperio Romano fue el poder perseguidor del pueblo cristiano. Indudablemente, inclusive en el tiempo apostólico ya Roma perseguía, pero después que mueren los apóstoles, la iglesia entró en una prueba de fuego. Dense cuenta, Satanás era el que iba a agredir a la iglesia. ¿Y cuál era la prueba? La prueba era una prueba de sangre, era la muerte. Jesús lo dijo en Mateo 24, leamos. Versículo 9 al 11 dice: entonces os entregarán a tribulación, la misma palabra que utilizamos en la profecía de Esmirna. Os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Se dan cuenta? Cuando se levantara la persecución, muchos iban a renegar de la fe. Muchos iban a intentar salvar su vida renegando. ¿Y por qué querían salvar su vida? Sencillamente porque en el tiempo de Esmirna, desde el año 100 hasta el año 323 aproximadamente, la persecución fue encarnizada. A los cristianos los tiraban en el Coliseo. 50.000 personas más o menos aproximadamente. Dentro del Coliseo, hambrientas de ver sangre. Y como el imperio odiaba a los cristianos porque tenían una vida diferente, porque tenían un Dios diferente, porque reconocían que Jesús era el único Señor, y el César, todos los César sentían que eran seres divinos y no sentían la adoración del pueblo cristiano, sentían que Jesús era un intruso, sentían que Jesús era una persona realmente que para ellos era desagradable. Y mientras más cristianos mataban, más cristianos se levantaban. Fracasaban una y otra vez en los intentos por desaparecer el movimiento, el pueblo de Dios, el pueblo de las personas que reconocían que Jesús era el único Señor. Y transcurrían los siglos y transcurrían muertes, porque uno dice muerte de cristianos, pero estamos hablando de muerte de niños, de niñas, de adolescentes, de hombres, mujeres y ancianos, que sin cometer ningún delito, solamente por predicar la paz, eran considerados criminales. Sucedían cosas dentro de Roma y todo era culpa de los cristianos. El incendio en el tiempo de Nerón, el incendio en el tiempo de Diocleciano. Y le echaban la culpa a los cristianos para criminalizarlos, pero no cometían ningún crimen, eran odiados sin razón. Los cristianos fueron muy valientes al no renegar la fe. Los cristianos eran humillados, eran tenidos en menos. Vean lo que dice Pablo en una carta a los romanos.
Capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una fe que era capaz de vencer el miedo a la muerte. Una fe que era capaz de ver madres como perdón que me interrumpa en este momento. Madres veían como sus hijos eran devorados por leones. Hijos tenían que ver a sus padres devorados y después ellos eran devorados. Nietos, abuelos, familias, amigos. Y tenían que ver cómo todos aplaudían en el Coliseo. Eran felices al ver la muerte de ellos. Y yo me pregunto hoy día cómo hay personas que han aceptado a Jesús y se avergonzaron del Evangelio. Me pregunto cómo hay personas que después de ver, de probar la miel del Evangelio, la dulzura de Cristo, han decidido darle la espalda. El Evangelio le ha costado la vida a millones de personas. Porque no hay una contabilización aproximada para ver cuántas personas pudieron haber muerto, porque los cristianos no tenían un registro, no eran una religión legal, ni siquiera eran considerados religión, eran considerados enemigos del imperio. Lea nuevamente el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. No temas lo que has de padecer, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Conversamos en días anteriores que el día profético equivale a un año. El Señor le está diciendo tendréis tribulación por 10 años. Y estos 10 años se refieren al último periodo de tribulación, la carga final. Diocleciano ordenó la destrucción de las Escrituras. Galerio convenció a Diocleciano de que el incendio ocurrido en parte del Palacio Imperial fue provocado por los cristianos en complicidad con los eunucos. Diocleciano levanta el decreto. Y entre el año 303 y 311 se generó la persecución más sangrienta. Cuentan algunos historiadores que había tanta sangre en las prisiones, o sea, las cárceles primero se llenaron, luego había que ejecutarlos, matarlos. Los verdugos de tanto cortar cabezas tenían que hacerse relevos, era algo espantoso, realmente espantoso. Aún así la iglesia no se rindió. Galerio rescindió del decreto anunciando que había fracasado su intento por obligar a los cristianos a abandonar su fe y aceptar la religión tradicional, que era la adoración al sol, la religión del Mitra. Así, a partir del año 311 se abandonó la persecución de los cristianos. Se levantó Constantino, un emperador que se convirtió al cristianismo, y se generaron unas reformas que, lejos de ser positivas, trajeron mucho mal al pueblo de Dios. Y eso lo veremos en el siguiente tema. Mensaje a la iglesia en Pérgamo.